Bueno, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy voy a explicar muy brevemente cómo leer un gráfico grosso modo, ¿vale? Voy a entrar un poquito en lo que vienen a ser las velas japonesas, explicaré lo que es la vela, el cuerpo de la vela, la mecha, que son términos que a veces pues, no se conocen, y creo que, insisto, muchas veces se nos enseñan este tipo de gráficos con cosas verdes y rojas y no llegamos a entender toda la información que esconden detrás. También he tirado un par de líneas azules, como podéis ver por aquí, para explicar también muy brevemente los términos del soporte y resistencia a la hora de leer un gráfico. Entonces, yendo ya lo que viene siendo la materia, voy a hacer un poco de zoom y lo primero que tenemos que ver o leer cuando vamos a un gráfico es qué estamos leyendo, o sea, qué muestra el gráfico, quiero decir. Aquí, como vemos, en el eje X, lo que viene siendo aquí la parte de abajo, la parte así horizontal, es el tiempo, ¿vale? Vemos aquí pone noviembre, diciembre, 2026, bueno, sin más, esto es 2025, aquí empieza el año 2026, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿vale? Y en el eje vertical, en el eje Y, tenemos el precio. Entonces, este gráfico solamente se va a mostrar un cuadrante, es decir, todo va a ser todo positivo, tanto el tiempo como el precio, no van a existir valores negativos, ¿de acuerdo? Porque precios negativos pues, no hay y el tiempo tampoco puede ser negativo, entonces no hay valores negativos. Vale, eso es lo primero. Lo segundo que tenemos que ver es sobre qué dos activos es el gráfico. En este caso vemos aquí arriba a la izquierda como pone Bitcoin barra Tether US. Vale, Tether US vendría a ser una moneda estable que simula el dólar. Entonces podremos simplificarlo y decir que es Bitcoin contra dólares. ¿Qué significa que uno esté delante y otra detrás? Pues mucho, porque esto muestra que un Bitcoin, ¿cuántos dólares son? Pues en este caso, si vamos al último precio, al más actualizado, pues en torno a los 70.000 dólares. Entonces, un Bitcoin ahora mismo se está cotizando en 70.000 dólares. Si estuviera al revés, nos estaría mostrando un dólar, ¿cuántos Bitcoins nos daría? Que vendría a ser 0,000 lo que sea. Entonces, una vez más, el activo que esté delante es una unidad de ese activo, ¿cuántas unidades son del que está detrás de la barrita? En este caso del Tether, vale. Me voy un poquito más aquí a la derecha, espero que sigáis el ratón, y aquí pone, por ejemplo, USD JPY, ¿vale? Eso es, con un dólar, ¿cuántos yenes japoneses podríais llegar a comprar, ¿vale? Y si estuviera al revés, pues con un yen, ¿cuántos dólares? Entonces, aquí claramente sería una relación inversa, ¿vale? Es mucho más cómodo verlo de esta manera que al revés, hablo de Bitcoin versus dólares, porque si no estaríamos hablando de 0,000 y eso es muy incómodo para leer. Entonces siempre vamos a poner Bitcoin por delante porque vale mucho más que un dólar. Bien, ya sabemos un poco qué información muestra el gráfico. Ahora vamos a los colores, ¿vale? Aquí estamos viendo dos tipos de barras, ¿verdad? Son barras verticales, una verde y otra roja. El color realmente da lo mismo. Hay gente que lo tiene rojo y negro, negro y blanco, otros al revés, el rojo hacia arriba y el verde hacia abajo, eso da un poco lo mismo. Creo que es más intuitivo ver el verde cuando sube y el rojo cuando baja. Creo que todos estamos más familiarizados con ese aspecto, ¿no? Pero bueno, daría un poco igual. Estas barras, muy rápidamente, muy sencillamente, mira, voy a coger esto como ejemplo, ¿vale? Esto verde que veis así, este cuadrado, este rectángulo verde, perdón, eso es el cuerpo de la vela. A estas barras se les llaman velas japonesas. Son así. Entonces, este rectángulo aquí que verde que veis es el cuerpo de la vela. Y esto, si voy a hacer un poquito más de zoom, y esto que veis aquí, este palito, se considera la mecha. La mecha puede ir por encima y por debajo de la vela, ¿vale? Esto es una metáfora de pues, las velas reales que tienen una mecha que es por donde se enciende, ¿verdad? Entonces, esto es la mecha y también vemos que hay un poquito de mecha por abajo. Voy a hacer un poquito más de zoom, así no lo quiero tapar con la línea vertical, pero bueno, aquí veis, ¿no? Esta cosa aquí. También tenemos la vela roja, ahora os explico por qué es verde o por qué es roja, que tiene este rectángulo rojo que es el cuerpo y los dos palitos que salen por ahí y por debajo son la mecha. Bien, ¿qué es el cuerpo, qué es la mecha y por qué aparecen? Esto es muy sencillo. Voy a coger otra vez esta vela verde de referencia. Esta vela verde, como veis, lo que es el rectángulo, por la parte de abajo están unos 65.900 dólares. Y por la parte de arriba están 68.400. Bien, ¿esto qué significa? Que esta vela, cuando empezó, ahora voy a explicar eso, pero cuando empezó, el precio estaba en 65.958. Y cuando terminó esa vela, terminó en 68.400. ¿Significa que el precio no ha variado de ese rango? No. Eso es que cuando empezó aquí abajo y terminó aquí arriba. Y como termina más arriba de lo que empieza,
en este caso sería positivo y por eso lo vemos como verde. Insisto que los colores se pueden cambiar. Esta vela, por ejemplo, si vamos aquí, ¿veis este 1D que pone aquí? Estos son la temporalidad de las velas. Eso es que cada vela muestra un día, ¿vale? Si yo clico aquí en esta D, por ejemplo, puedo hacer velas de un segundo, que eso es una locura, vais a ver, cada segundo se crea una vela nueva, entonces es una locura, de 5 o 10 segundos, minutos. Es normal leerlo por horas, si estás haciendo trading de corto plazo o intradía, de 4 horas si estás mirando más a una semana vista más o menos, o de día, si estás trabajando ya con un mes más o menos de inversión, más o menos de trading sobre un mes o más. Luego ya los que trabajan a muy largo plazo, pues lo ponen por semanas o incluso meses. Bien. Entonces, ¿qué significa que en este caso te pongo aquí 1D? Es que cada vela es un día. Es decir, volvemos a la vela de antes. El día 9 de marzo, que lo tenemos ahí abajo, el precio, es decir, cuando llegó el primer minuto de 9 de marzo, el precio indicaba 65.900. Y a las 23:59, cuando ya pasó al siguiente día, el precio indicaba 68.400, ¿vale? Simplemente el rectángulo nos da esa información y nos indica que en este caso el día terminó mejor o el precio más positivo que cuando empezó. ¿Significa que el precio no se ha movido de ahí? No, eso lo indica la mecha, ¿vale? En este caso la mecha vemos que llega hasta 69.500 por la parte más alta. Eso quiere decir que durante el día en algún momento el precio llegó hasta ahí, pero luego volvió a bajar poco a poco, es un suponer, hasta 68.400, que es cuando cerró el día. Vale, para que veamos esto con más detalle, he cogido esta otra vela de ejemplo, ¿vale? Esta vela, que he dibujado este rectángulo, pero lo quito rápidamente, si puedo, a ver, bueno, da lo mismo. Esta vela de aquí vemos que empezó en 68.400 y terminó en 69.900. Este es el día de marzo, ¿vale? Entonces, lo he desglosado en velas de menos temporalidad para que lo veamos con más detalle. Bien, lo tenemos aquí, es este rectángulo de aquí. Aquí, como veis, pone 1H, ya no pone 1D. Lo que he hecho es poner velas de 1 hora. Entonces, ¿cuántas horas tiene un día? 24. Por tanto, aquí, si contamos, tendría que haber 24 velas, ¿vale? Para saber qué es ese día entero. Si yo voy abajo al eje X, que es el que marca el tiempo, vemos que la primera vela verde, esa grande que vemos, empieza a la 1 de la mañana, es decir, de 0 a 1 de la mañana, y termina aquí el 26 a las 00. He cogido esa referencia pues para... Tampoco voy en minuto, pero bueno, para ver un poco esto ya creo que nos vale. Entonces, voy a ampliar esto un poquito. Vemos que durante el día empezó en 68.400 el precio y terminó aquí, en 69.900, que es la misma información que nos daba esto. 68.400, 69.900. Es decir, el rectángulo verde nos está dando la información de que el precio empezó aquí y terminó aquí. Bien, vemos que durante el día ha llegado hasta el precio más alto. ¿Hasta dónde ha llegado? Pues el precio más alto llegó en este momento, a las 4 de la tarde, que son 71.700 más o menos. Entonces, si vamos a la vela anterior, la mecha debería llegar hasta 71.700. Vamos a verlo y hasta aquí 71.700, efectivamente. Entonces, estamos entendiendo que esta mecha nos indica que durante el día, en algún momento, el precio llegó hasta ahí. No nos dice cuántas veces, porque ha podido hacer así 4 veces hasta ese precio. Eso no lo sabemos. Sabemos que el precio máximo fue ese. La vela de un día nos da esa información. Por eso, si queremos más detalle, tenemos que desglosarlo en velas más pequeñas, como de 1 hora, y así podemos ver mejor el recorrido de ese día en concreto, ¿vale? En este caso vemos que por abajo apenas hay mecha, ¿vale? La mecha simplemente sube. Voy a hacer un poquito más de zoom, ¿vale? Vemos que aquí hay una mecha muy pequeñita, lo marco con el rectángulo morado para que se vea mejor, y por arriba la mecha sí es que es más alta. Eso nos lo indica esto, ¿vale? Aquí, como veis, cuando empezó el día, fue cuando el precio un pelín, vemos el rectángulo como baja un poquito de lo que es la vela esta, el cuerpo de la vela, perdón, y aquí crea una pequeñita mecha y que luego ya durante el día el precio no volvió a bajar más, ¿vale? Simplemente terminó siendo más alto, entonces por eso no vemos que la mecha baje más. Bien, creo que se ha entendido. Si no, pues me lo dejáis en comentarios y lo vuelvo a explicar con otro ejemplo, no me importa, ¿vale? Y aquí las velas rojas es que empezó aquí y terminó aquí abajo. Y que durante el día el precio llegó a estar a esta altura y a esta. Insisto, si queremos ver más detalle, pues lo desglosamos en velas más pequeñas y vamos a ver mejor la tendencia o el recorrido del precio de ese día. Bien, creo que lo de las velas se ha entendido. Entonces, cuando veáis un gráfico como este,
que sepáis que oculta mucha más información de la que aparece, ¿vale? Si no, pudiéramos coger el típico gráfico de línea y ya está, pero aparte de ser más visual y más bonito, pero bueno, nos da mucha más información que otro tipo de gráficos. Bien, y para ir terminando el vídeo voy a comentar muy rápidamente por qué he dibujado estas dos líneas azules horizontales. Me sirven para explicar lo que es una resistencia y un soporte. Son dos términos que son muy importantes cuando se hacen análisis técnico y me parece que es importante entender la base de esos conceptos, porque siempre se habla de soportes, resistencias, pero claro, es importante entender qué son y por qué se mencionan tanto, por qué se utilizan tanto. Bien, un soporte, como bien indica su nombre, es que algo parece que está cayendo y hace de soporte, es decir, que le ayuda a volver a subir para arriba, ¿vale? Es un soporte que de ahí no baja. Y una resistencia es aquello que nos cuesta traspasar. En este caso lo indicamos a la alza. Entonces, una resistencia va a estar arriba, entonces subimos y cuando tocamos la resistencia volvemos a bajar. Vale, entendemos que queremos que suba el precio, entonces es una resistencia que no nos deja avanzar. Vale, esos son los términos. Entonces, si lo vemos con las velas otra vez, ¿vale? Aquí vemos que en enero de 2021... pues el precio, sin más, el precio venía por aquí, que no había ninguna resistencia aparente, estaba rompiendo nuevos máximos, subió, bajó, aquí creó una mecha, ¿vale? Aquí veis una mecha súper grande, entonces este día hubo una bajada muy grande de precio y volvió a subir hasta que terminó aquí, o sea, unos 5.000 dólares de diferencia, es una mecha bastante potente. Entonces aquí se puede haber creado un posible suelo, volvemos a subir, volvemos a bajar, subimos, bajamos, entonces aquí vemos como una, dos y tres confirmaciones, entonces ya tenemos como una especie de soporte. Bien, soporte, como os he dicho antes, baja, toca, rebota para arriba, rebota para arriba, rebota para arriba, es como un suelo, soporte es un suelo y la resistencia es un techo, ¿vale? Esta línea la he tirado un poquito más a la derecha y podemos ver cómo muchas veces los soportes se respetan, por eso se les da tanta importancia, tanto valor, porque este soporte que se creó aquí en cosa de pues unos días, porque no llega ni siquiera a un mes, unos días, más adelante cuando volvió a bajar volvió a testear ese soporte, ¿de acuerdo? Esos son los términos que vais a estar escuchando cuando veáis vídeos de análisis técnico. Volvió a testear el soporte, ¿cuántas veces? Pues una, casi dos, casi tres, pero bueno, una, dos, tres, cuatro y ya la cuarta ya, que es verdad que podía haberlo perforado, pero bueno, lo respetó 4 veces y ya vemos que subió con fuerza, ¿vale? En otro vídeo explicaré un poquito más a fondo este motivo, esta razón y lo que podría estar detrás, pero aquí vamos a quedarnos con que el soporte es un suelo. Existen también veces que el suelo se rompe, como estáis viendo aquí, y vuelve a subir. Eso se llama fake out. Yo os voy diciendo términos y vosotros luego ya los apuntáis y los guardáis para otro vídeo, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo ese suelo también se convierte en resistencia, se convierte en techo, ¿vale? Llega un momento en el que ya a la primera no, a la segunda tampoco, pero ya a la tercera que vuelve a testear ese suelo, ya vemos que aquí ya es mucho más frágil, insisto que ya os lo explicaré en otro vídeo, en el que se rompe, lo sube, lo baja, lo sube, lo baja, lo sube y al final ya pierde toda la potencia, toda la fuerza que tiene y acaba el precio cayendo en cascada. Esto normalmente un término que se utiliza a la hora de leer gráficas, es que tú subes una escalera y bajas en ascensor. ¿Veis aquí cómo igual cuesta mucho subir y luego de repente, ¡boom, pum! Se baja mucho más rápido de lo que se sube. Bueno, entonces vemos que ahora una vez se ha roto el suelo, esa línea se empieza a convertir en un techo, en una resistencia, ¿vale? Baja, está por abajo, mercado bajista, bear market, invierno, lo que queréis llamarle, y ahora llega a lo que antiguamente era un soporte. Ahora, automáticamente esta línea va a funcionar como resistencia. Lo vamos a testear una vez, 2 veces y ya a la tercera conseguimos perforarlo. Ya veis la fuerza con la que lo perforó. Es una vela de 30.000 hasta, contando con la mecha, hasta 35.000, bueno, 5.000 dólares de vela, que es muy potente. Ya lo perforó y vemos como ya en principio no la ha vuelto a testear, ¿vale? Voy a tener un poco zoomado. Entonces vemos como lo que al principio era un soporte, 1, 2, 3 lo perfora, resistencia 1, 2 y la tercera también lo perfora. ¿Por qué la tercera? Tiene sus motivos, insisto, lo explicaré en otro vídeo, pero no me quiero alargar mucho. Y aquí vemos cómo lo intento llevar un poquito más a la actualidad, lo que también antiguamente funcionaba como resistencia, aquí fue, sin más, que cayó el precio, aquí no hay más, pero aquí ya sí que a la segunda se puede considerar que hay cierta resistencia en este precio. Y por eso vemos que cuando sube con tanta fuerza, aquí ya se empieza a frenar, porque antiguamente fue una resistencia. Hay motivos por los que el precio se frena. Pues bueno, anda por aquí, sube, baja, en torno ahí, se testea, se rompe, y ahora otra vez
si llegamos al día de hoy está funcionando como soporte. Entonces ya veis que con dos simples líneas podemos más o menos entender hacia dónde van los precios, los rangos de precio, ¿vale? Esta caída no se podía prever que iba a caer así o tan rápido o hasta aquí, pero una vez se está acercando sí que se puede prever que aquí se va a frenar un poquito el precio. No significa que vaya a volver a rebotar para arriba, pero sí sabemos que va a haber como una especie de oasis, una especie de pausa, para que se calmen las cosas, ¿de acuerdo? Eso pasa siempre. Entonces, espero que hayáis entendido en este vídeo muy breve qué es un soporte, qué es una resistencia, qué es una vela japonesa, por qué es verde, por qué es roja, qué son las líneas esas que están encima y abajo. Y eso es todo. Si queréis más información me podéis poner en comentarios y os hago saber que esto es un breve capítulo, una parte de un capítulo que estoy preparando para mi curso, ¿de acuerdo? Es un curso enfocado para gente que no ha hecho trading nunca, que está empezando desde cero. Entonces intento explicar los términos de la manera más fácil posible, explicaré todo lo básico, ya veis que he explicado desde la información que muestra el gráfico hasta las velas, las resistencias. Entonces iré explicando todo lo básico de este mundo, sobre todo enfocado a las criptomonedas. Va a ser análisis técnico, macroeconómico y on-chain enfocado a las criptomonedas. Entonces, si te interesa, pues me puedes escribir o me puedes buscar por Instagram, ponerte en contacto conmigo y te explico bien de qué va a ir el curso, de lo que voy a explicar. Y pues si te interesa, pues lo haces, que yo creo que va a ser muy nutritivo. Gracias.